información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5, los 1490 del AM y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Bienvenidos a los hechos más importantes del momento a nivel de Bogotá, a nivel de Colombia y el mundo. Aquí Bogotá para mediodía, noticias de Univalle Estéreo en la 105.3 en la ciudad de Cali y Al Día Noticias en emisora.5 en Bogotá con el panorama informativo a nivel nacional e internacional. Noticia que se destaca la controversia que se ha desatado por una decisión que tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, de regular los precios de los servicios públicos. No me tomo los servicios públicos, ha dicho el presidente Petro, defendiendo el anuncio de regular los precios y las tarifas de los servicios públicos. Sobre su propuesta de asumir el control y manejo de los servicios públicos, el presidente aseguró que está asumiendo sus competencias constitucionales. Por eso, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro defendió su anuncio de asumir el control y manejo de los servicios públicos, decisión que ha sido criticada por distintos sectores, entre ellas el senador de la República, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien calificó de absurda la medida de Gustavo Petro de intervenir la regulación de los precios de los servicios públicos. Según el congresista del Centro Democrático, el anuncio del presidente muestra su talante autoritario y llevará a encarecer las tarifas y un posible desabastecimiento de los servicios públicos. Así que el congresista, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, hizo serios reparos a este anuncio del presidente Gustavo Petro. Es absurda la propuesta de Gustavo Petro, que nuevamente demuestra su talante autoritario y su desconocimiento. Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en este sector. En vez de moderar las tarifas, esta propuesta del presidente va a incrementar su costo y posiblemente a llevarnos a un desabastecimiento. Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estableció que la intervención de Petro en el marco regulatorio puede terminar debilitando el perfil crediticio de todas las empresas de servicios públicos en Colombia. Estaba el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, cuestionando este anuncio que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hablando del gobierno Petro, pues el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, pues ha dicho que hay incomprensión en el país por lo que representa la paz total. Esto por una serie de críticas que ha venido haciendo el fiscal general de la Nación. Ministro, el fiscal desde Washington dijo que negociar con las bandas como el Clan del Golfo era como si hubiéramos negociado con Pablo Escobar o con los carteles de los 90. ¿Usted qué cree de esas opiniones que dice el fiscal? No, yo lo que creo es que hay una falta de comprensión del modelo de paz total que hemos planteado, que el Congreso de la República ya aprobó en la ley 2272. El fiscal ha tenido unos reparos, esos reparos los vamos a revisar en una reunión entre él y el presidente de la República el próximo 30 de enero, quedó concertada la cita y ahí estoy seguro que vamos a poderle dar alcance a las inquietudes. Pero lo que sí que debe quedar muy claro frente a la opinión pública, yo tuve la oportunidad de expresarlo ahora recientemente en la Casa Blanca, en mi visita de la semana pasada a Washington, tuve la oportunidad de transmitir exactamente que aquí hay una posibilidad. Uno, de dialogar con quienes tienen un estatus político como el ELN y dos, de comenzar unas conversaciones que nos van a permitir llegar al desmantelamiento de estructuras de alto impacto del crimen organizado que se mueven en las economías ilegales. En la medida en que dejemos de mirar hacia allá, en la medida en que satanicemos esta
propuesta que está haciendo el presidente Gustavo Petro y que ha sido avalada desde el Congreso de la República, que además va a motivar que lleguemos al Congreso en las próximas semanas con un proyecto de ley que fije las reglas del acogimiento al Estado de Derecho, de ese proceso de sometimiento a la justicia. En la medida en que lo satanicemos, pues lo único que generamos es que se mantengan abiertas las estructuras criminales y con ello se genere más violencia en Colombia, como se ha generado hasta ahora. ¿O de dónde creen que vienen las muertes de los líderes y las lideresas sociales? ¿De dónde creen que vienen los combates entre organizaciones ilegales por corredores del narcotráfico? Por eso vamos a ir hasta el fondo para tener la posibilidad de desmantelar las organizaciones que hoy están generando un baño de sangre para los colombianos. Ahí está el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil. El próximo 30 de enero habrá reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal Francisco Barbosa para revisar todos estos puntos. También en noticias judiciales para destacar el caso de Valentina Tres Palacios. Sigue en este momento la legalización de la captura de John Paulos tras ser detenido en Panamá y posteriormente trasladado a Colombia. Un juez legalizó la captura de John Paulos, principal sospechoso en el asesinato de Valentina Tres Palacios. La audiencia de legalización de captura del ciudadano norteamericano señalado del asesinato y posterior abandono del cuerpo de la DJ Valentina Tres Palacios en un contenedor de basura de Bogotá finalizó la madrugada de este viernes 27 de enero. Durante la diligencia, el juez 59 Penal Municipal de Bogotá legalizó la captura de John Paulos tras escuchar al apoderado de las víctimas, representante de la mamá y el hermano de Valentina, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensa del Extranjero, que alegó irregularidades en el proceso de detención. Y hablando de abuso y de violencia contra las mujeres, en pleno programa una periodista de Cable Noticias hizo un estremecedor relato. Casi me mata mi expareja, dijo en directo al aire. La periodista de Cable Noticias, Ana María Vélez, reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar. Además contó que el sistema judicial falló. Se conocen las primeras imágenes de la vía de emergencia que se construye en el sur del departamento del Cauca, suroccidente del país. Videos captados con dron muestran parte del intenso trabajo en esta zona del país tras el derrumbe a la altura del municipio de Rosas en el departamento del Cauca. Se espera que la obra esté lista en unas 4 semanas. Hay paro cívico en La Mojana. El paro cívico de La Mojana ha aumentado el precio de los productos en las plazas de mercado de Barranquilla. Comerciantes de las plazas de mercado aseguran que algunos productos de primera necesidad han aumentado su precio hasta un 30%, pese a que aún no se registra desabastecimiento. Así que el aumento del precio de productos y alimentos que ha desencadenado el paro indefinido en La Mojana empieza a pasar factura en algunas frutas y verduras, como por ejemplo la patilla, que es una de las frutas más populares en la costa Caribe, y el melón, que aunque no están escasos, sí han registrado una variación en su costo hasta el 30% en las plazas de mercado de Barranquilla. Recordemos que la patilla es la sandía, lo que se conoce en el suroccidente del país, en la ciudad de Cali. Se presentó un ataque a bala y dejó una persona muerta y 3 más heridas. Esto en hechos ocurridos en el municipio de Lebrija, departamento de Santander. 2 hombres fueron capturados por estos hechos como presuntos responsables del ataque a bala que se habría presentado por una disputa de tierra, según informaciones de las autoridades. Este ataque a bala, reiteramos, dejó una persona muerta y otras 3 heridas. Esto en la vereda El Conchal de Lebrija, Santander. Se habría desatado por un problema de tierras y el presunto robo de una máquina utilizada para la extracción de oro. Noticias internacionales en la que se ve involucrado Colombia, esto por una crítica que le ha hecho el ex candidato presidencial Juan Manuel Galán al presidente. No ayudaré a prolongar ninguna guerra, le respondió el presidente Gustavo Petro a las críticas de Juan Manuel Galán por no apoyar a Ucrania. Así que el director del Nuevo Liberalismo señaló que el mandatario de excusarse una supuesta neutralidad para tomar partido en favor del autoritarismo y los crímenes de guerra. Un nuevo rifirrafe se dio en Twitter entre el presidente Petro y Juan Manuel Galán ante la negativa del mandatario de no enviar armas a Ucrania para que se defienda en la guerra
contra Rusia. Y hablando de noticias internacionales de enfrentamientos, Israel bombardea la Franja de Gaza tras recibir cohetes del enclave en nueva escalada. Varios cohetes fueron lanzados de la Franja de Gaza la madrugada de este viernes hacia Israel, cuyos aviones de combate respondieron lanzando proyectiles en el enclave costero. Varios cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza la madrugada de este viernes hacia Israel, cuyos aviones de combate, reiteramos, respondieron lanzando proyectiles hacia la Franja de Gaza en una nueva escalada de violencia tras la muerte el jueves de 10 palestinos en Cisjordania ocupada a manos de fuerzas israelíes. Este es el panorama nacional de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional que destacamos para Univalle Estéreo 105.3 FM en Mediodía Noticias y Al Día Noticias en la capital de la República. Vamos a una pausa y ya regresamos. Este 23 de enero celebramos el día más feliz del año. Volvemos a clases para reencontrarnos con nuestros amigos y profes, para aprender, para soñar y construir el futuro con educación de calidad. 1, 2, 3, de regreso al cole otra vez. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 12 minutos. Margaret Ojalvo. Hay también una serie de reacciones en el país por la salida del presidente de Ecopetrol. Esto parece ser que también obedece a una decisión de la Junta Directiva. Recordemos que este presidente de Ecopetrol que está saliendo, que va hasta marzo, era el que venía con Iván Duque. Así que se supondría que habrá un presidente de la confianza y del resorte del presidente de turno, Gustavo Petro. ¿Cómo es la historia, Margaret? Buenas tardes. John Didier, pues sí, en la pasada junta directiva del 25 de enero, pues se tomó por mutuo acuerdo la decisión del retiro del presidente Felipe Bayón, que como se comenta o comentaste, venía desde el gobierno anterior. Era muy difícil que pudiera continuar pues por ese hecho de venir del gobierno anterior, pero muy importante que continuara porque hizo un trabajo impecable, sobre todo le dio un despliegue muy fuerte a Ecopetrol, no solo en Colombia, sino internacionalmente. Dentro de los logros que se destacan, pues está la compra que hizo de ISA en el 2021 del 51.4%. Esto pone a Ecopetrol en una condición muy poderosa para enfrentar esa transformación energética que se plantea. También es importante recordar que convirtió a Ecopetrol en pionera en la región, en América Latina, al fijarse unas metas clave en reducir a cero las emisiones netas de carbono proyectado a 2050. Era una persona, o es una persona porque él va a estar hasta el 31 de marzo, tendrá que presentar en su informe a la asamblea que se realiza anualmente con todos sus resultados, pero pues con toda su experiencia y su conocimiento. El que venga nuevo no va a tener todo ese bagaje para poder presentar ese informe a la asamblea, que recordemos, Ecopetrol es la chequera del país. O sea, nosotros vivimos, así no estemos en zonas de regalías, vivimos de Ecopetrol y es el que le da el sostenimiento, el estandarte poderoso a Colombia. Se habla, internamente se menciona que sí, que en la Junta se llegó a un mutuo acuerdo, pero se pidió la cabeza del doctor Bayona, del ingeniero, por parte de congresistas y por parte de miembros de la Junta Directiva. Se habla de Ricardo Roa como su posible sucesor, pero oficialmente Ecopetrol en su comunicado que emitió ayer dijo que está buscando un headhunter para buscar cuál será el mejor personaje para liderar los destinos de la chequera del país. Mamá, ya lo pensé y sí,
voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no? Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 16 minutos, llegó el momento para que los contribuyentes deudores de obligaciones tributarias y aduaneras ante la DIAN aprovechen el beneficio de la rebaja en la tasa de interés de mora de un 50% que estará vigente hasta el próximo 30 de junio, así lo explicó Cecilia Rico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Así que es la oportunidad para quienes están en mora pues puedan experimentar algún tipo de beneficio, por lo menos en la reducción de los intereses. Llegó el momento de aprovechar uno de los beneficios de la más reciente reforma tributaria, la Ley 2277 de 2022, que redujo los intereses para aquellos morosos que tengan obligaciones tributarias pendientes de pago con la DIAN en un 50%. Este beneficio puede hacer uso de él hasta el próximo 30 de junio. Si no tiene para pagar la totalidad de la obligación, puede suscribir una facilidad de pago, en cuyo caso deberá presentar la solicitud antes del 15 de mayo. Aproveche y pague desde ahora, suscriba este acuerdo de pago en cada una de las direcciones seccionales, en las divisiones de cobranzas, donde le orientarán sobre el procedimiento. Si la facilidad de pago es superior a un año, deberá ofrecer algún bien en garantía. Ahí estaba Cecilia Rico de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque llegó el momento para que los contribuyentes deudores de obligaciones tributarias y aduaneras ante la DIAN pues aprovechen el beneficio de la rebaja en la tasa de interés de mora de un 50%. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Siempre estamos trabajando por mejorar la movilidad de nuestra Bogotá. Llega un nuevo pico y placa que nos ayudará a pensar en la movilidad. Si la placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, si podrás circular los días impares. 6, 7, 8, 9 y 0. Si podrás circular los días pares. 1, 2, 3, 4, 5 días impares. 6, 7, 8, 9, 0 días pares. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 18 minutos. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. La Secretaría de Ambiente de Bogotá exaltó a personas y organizaciones por su destacada labor en la educación ambiental. La entidad realizó la entrega de 22 reconocimientos a líderes y organizaciones que se destacaron por su trabajo y compromiso en el cuidado del ambiente en Bogotá. Así lo ha explicado la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente, sobre estos reconocimientos que se ha hecho por parte del distrito. Aquí está. Normalmente es un momento muy alegre para nosotros reconocer a las entidades, a las organizaciones, a los liderazgos locales que están tomándose en serio la educación ambiental. Para Alex y el equipo de OPEL, que trabajan con muchos de ustedes en el territorio todos los días, a veces en resolución de conflictos, a veces en alegrarnos por avances. Es un placer poder también reconocer no solamente lo que hacen las organizaciones, sino lo que se hace en materia de educación. En Bogotá tenemos fabulosos docentes, maestros y maestras, profesores formales dentro del sistema educativo, muchos de ellos que se toman muy en serio la educación ambiental, pero también tenemos maestros de la vida, que barrio por barrio, parque por parque, huerta por huerta, se ponen a la tarea de educar a sus comunidades de manera práctica y sobre el territorio. Entonces, es una felicidad que tenga, no nosotros como Secretaría de Ambiente, sino el ambiente de esta ciudad, aliados como ustedes en esa tarea. El Día Mundial de la Educación Ambiental se le celebra desde 1975. Me encanta de vez en cuando poder decir, es más viejo que yo. Se me están acabando las oportunidades de decirlo. La idea es que generemos conciencia sobre el... Ahí estaba entonces la secretaria
de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, sobre este reconocimiento que se ha hecho a quienes trabajan por la educación ambiental. Pues hay que decir que en ese orden de ideas, en el Día Mundial de la Educación Ambiental, la Secretaría de Ambiente también otorgó la condecoración Augusto Ángel Maya a la Secretaría de Educación de Bogotá, a un grupo de 5 docentes de diferentes colegios públicos y a 5 estudiantes del Colegio Oficial José Félix Restrepo de Bogotá. Según lo explicó Carlos Reverón, estos reconocimientos también fueron dirigidos a entidades públicas como la Secretaría de Educación en Bogotá. La Secretaría de Educación fue objeto de este reconocimiento que ha hecho la Secretaría de Ambiente. Bueno, ya vamos con este reconocimiento que se ha hecho por parte de la Secretaría de Ambiente en Bogotá. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Este 23 de enero celebramos el día más feliz del año. Volvemos a clases para reencontrarnos con nuestros amigos y profes, para aprender, para soñar y construir el futuro con educación de calidad. 1, 2, 3, de regreso al cole otra vez. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Mamá, ya lo pensé y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no? Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. Siempre estamos trabajando por mejorar la movilidad de nuestra Bogotá. Llega el nuevo pico y placa que nos ayudará a pensar en la movilidad. Si la placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5, si podrás circular los días impares. 6, 7, 8, 9 y 0. Si podrás circular los días pares. 1, 2, 3, 4, 5 días impares. 6, 7, 8, 9, 0 días pares. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Las 12 del día, 23 minutos, ya tenemos la información que queríamos destacar en el Día Mundial de la Educación Ambiental, donde la Secretaría de Ambiente otorgó la condecoración Augusto Ángel Maya, la Secretaría de Educación, a un grupo de 5 docentes de diferentes colegios públicos y a 5 estudiantes del Colegio Oficial José Félix Restrepo de Bogotá, según lo explicó Carlos Reverón. Él es subsecretario de Educación de Bogotá y ha hecho referencia a este reconocimiento. La Secretaría de Educación recibió por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente el reconocimiento Augusto Ángel Maya en el Día de la Educación Ambiental. Bogotá y la Secretaría de Educación en específico viene acompañando a cerca de 300 instituciones educativas distritales en la implementación de los PRAE y además implementó en 60 colegios también el tema del servicio social ambiental. Por este tipo de acciones, la Secretaría Distrital de Ambiente dio este reconocimiento a la Secretaría de Educación. Bogotá viene avanzando muchísimo en el tema de educación ambiental. Nuestros colegios también vienen incorporando el tema de diseños sostenibles con paneles solares, reutilización de aguas, reciclaje. Digamos, estamos trabajando entre todos, colegios, estudiantes, profesores, para que los colegios sean verdaderas aulas ambientales y contribuyamos en el desarrollo ambiental de la ciudad. Estamos trabajando en equipo por poner la educación en primer lugar. Ahí estaba Carlos Reverón de la Secretaría de Educación de Bogotá, y hablando de medio ambiente y de sostenibilidad, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, el jueves 2 de febrero, se realizará una nueva jornada de día sin carro y sin moto en Bogotá, que va desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es la oportunidad para que las personas se movilicen de forma sostenible y así contribuir con el ambiente en la capital de la República, según explicó Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente de Bogotá. El carro es una oportunidad para que los bogotanos y bogotanas aprendamos a aprovechar las enormes oportunidades que hay en Bogotá para movernos de manera sostenible.
En Bogotá, más o menos el 23% de las emisiones de material particulado, el contaminante que afecta la salud de las personas, vienen de los vehículos que circulan en las vías, toda clase de vehículos. Y más o menos el 47, casi 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, los que causan el cambio climático, vienen también del transporte carretero. Este día es una oportunidad de aprender a movernos como queremos que sea la ciudad en el futuro, a sabiendas de todo lo que tenemos que mejorar y lo que estamos invirtiendo ya para tener esa ciudad del post-reverdece, con transporte multimodal, con acceso a movilidades limpias. En el Día Sin Carro reducimos nuestro material particulado en 57% y dejamos de emitir 7.600 toneladas de CO2, el gas que afecta el cambio climático. La Secretaría Distrital de Ambiente estará monitoreando no solamente la calidad del aire en la ciudad, sino que tendrá 4 puestos específicos que estarán identificando posibles vehículos contaminantes. Estaremos, por supuesto, también monitoreando el ruido, una de las condiciones que también suele mejorar de manera significativa durante el Día Sin Carro. Esta es una invitación a que le demos un respiro a la ciudad y a que nos demos a nosotros mismos la posibilidad de aprender y experimentar la movilidad sostenible. Y hablando del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá, que será el próximo 2 de febrero, de 5 de la mañana a 9 de la noche, pues hay que decir que el Sistema Integrado de Transporte Público tendrá el 100% de su flota para que los ciudadanos se puedan movilizar. Óscar Julián Gómez es el secretario de Movilidad encargada y también entregó detalles sobre lo que será esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá. Entre el 30 de enero y el 3 de febrero, Bogotá celebrará su Semana de la Movilidad Sostenible. En el marco de esta semana, en la cual tendremos invitados internacionales hablando de los diferentes proyectos que estamos implementando en Bogotá, tendremos nuestra jornada del Día Sin Carro y Día Sin Moto. Esta jornada se celebra gracias al mandato popular de los bogotanos en el año 2000, que nos indicaban que el primer jueves de febrero vamos a tener esta jornada en la cual vamos a reflexionar acerca de 2 contenidos. El primero, la importancia de ver cómo podemos disminuir las emisiones contaminantes. Y la segunda, explorar diferentes alternativas de movilizarnos. En esta oportunidad, entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, los ciudadanos tendrán ese espacio de restricción para los vehículos tipo automóvil y tipo motocicleta. No podrán circular los vehículos tipo taxi cuya placa termine en 5 y 6, es decir, mantienen sus restricciones habituales. Tampoco podrán circular los vehículos de carga en sus condiciones habituales. Sí podrán circular los vehículos eléctricos, podrán circular los vehículos de transporte escolar cuya placa sea o blanca o que sean propiedad de los colegios. Podrán circular las personas que en condición de discapacidad que hayan diligenciado las certificaciones y permisos con las autoridades competentes. No podrán circular los vehículos que hayan adquirido su pico y placa solidario porque son jornadas completamente diferentes. Adicionalmente, no podrán circular los vehículos tipo híbrido. Podrán circular los servicios de domicilio en motocicleta que esté debidamente identificado, bien sea la motocicleta o el conductor. Así que la invitación para todos los bogotanos es a que celebremos de nuestra jornada, que gocemos nuestro Día Sin Carro, que podamos disfrutar de las diferentes ofertas que tenemos en la ciudad, nuestro sistema de bicicletas compartidas, nuestro sistema integrado de transporte público, nuestro sistema de cicloinfraestructura que además está complementado con los tramos de ciclovía similares a los que se tienen los fines de semana. Así que gocémonos este día, gocemos la movilidad, hablemos con nuestros familiares y amigos acerca de diferentes formas de movilizarnos y a disfrutar nuestra jornada. Ahí estaba entonces Óscar Julián Gómez, secretario de Movilidad encargado de Bogotá a propósito de la jornada del Día Sin Carro, el 2 de febrero, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible. Tenemos invitados especiales. Todos estos conferencistas que tendrá Bogotá de lujo la próxima semana, también los hemos tenido en los micrófonos de Al Día Noticias. Antes vamos a una pausa y ya regresamos. El municipio de Fusagasugá está de cumpleaños y la celebración de su aniversario número 431 será este sábado 4 de febrero en el Parque Principal. El Show de las Estrellas se vincula a esta fiesta y presentará un espectáculo sensacional a partir de las 11 de la mañana con la participación de Fruco y sus tesos. Por las calles de un lugar. Los 50 de Joselito. Y la voy levantando en el día. Otto Serge. Y gracias te voy a dejar de querer. Luisito Muñoz. Alma de niña, yo te amé, te amé.
orquesta, son de fiesta. Pasa un año más y sigo muy solito. Diomedito. Ay, si no peleamos, linda, le sacamos más. José Mogollón. No sé qué estaré pagando en esta vida. Raúl Santi. Piénsame. Cari Castillo. Ya me cansé de esperarte. Que Albeiro Rincón. La veterana ahora es la mujer de moda. Entrada gratis. Invitan Jorge Barón Televisión, Jairo Ortúa, alcalde de Fusagasugá, y el canal RCN. ¡Los esperamos! En Al Día Noticias, la información de la tecnología. Tenemos noticias de la tecnología. Los ciberataques a empresas van en aumento en Colombia, por eso Manuela Gutiérrez tiene invitado especial para analizar esta situación que se ha venido presentando en el país recientemente. Hoy, por parte de CPR, el índice global de amenazas ocurrió en diciembre a nivel mundial en las empresas, donde se evidenció un aumento importante en Colombia de estos ataques cibernéticos. Hoy tenemos invitado a Manuel Rodríguez, gerente de Ingeniería de Seguridad para el norte de América Latina de Checkpoint, que nos explica sobre el tema. En el mes de diciembre, Colombia registró un aumento en ataques cibernéticos a las organizaciones. Los tres principales malware en Colombia fueron QBot, que es un troyano bancario, Remcos, que es una herramienta de acceso remoto, y XMRig, que es un malware que se dedica a la minería. Minar criptomonedas y usando sin autorización los recursos de los equipos. Adicionalmente, y muy interesante, la reaparición de un malware de Android que instala una aplicación que presenta publicidad falsa y que bloquea también el acceso a ciertos sitios. Estas aplicaciones normalmente se disfrazan como aplicaciones legítimas, por lo tanto hay que estar muy cuidadosos de todo lo que estamos descargando en nuestro correo y siempre muy conscientes de que puede tener algún tipo de malware. Gracias, ingeniero Manuel Rodríguez, por sus explicaciones y muy importante tenerlas todos en cuenta. Esto es Al Día Noticias. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Al Día Noticias Internacional. 12 del día, 34 minutos. La invasión de Rusia a Ucrania, este conflicto internacional, muchos matices, muchos muertos, y continúa pues los dimes y diretes, al punto que ya teníamos hoy reacción, cómo se ha desatado un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Juan Manuel Santos. Vamos a nuestro centro de recepción internacional de noticias a propósito de la guerra Rusia-Ucrania. Margaret Ojalvo. Sí, John Didier, de acuerdo. Hay mucho mensaje que se cruza, muchas ideas, y las acciones pues se toman en el campo de batalla. Ya se va a cumplir un mes, el 24 de febrero, un año, el 24 de febrero, pero este día ha sido muy movido, lo que ya mencionamos en Al Día Noticias sobre el tema de la decisión del gobierno colombiano de no apoyar a Ucrania y las reacciones políticas. Adicionalmente, hay 2 colombianos, y de esto poco se ha hablado, que se fueron en esa legión especial a combatir en Ucrania y fallecieron. Los iban a traer, todavía poco se ha hablado de esto, pero también hay una queja importante de Moscú hacia Alemania.
porque recordemos que finalmente Alemania accedió a entregar los famosos tanques Leopard 2 a Ucrania, que tanto pedía con desesperación, pedía el presidente Zelensky. Pues hay una queja de Alemania, dice que está apoyando directamente y participando activamente como actor principal en la guerra de Alemania, más o menos que se convirtió en enemigo de Rusia. Esto era lo que no quería Alemania, pero pues tuvo que aceptar ante la presión. En el marco de esta entrega de estos tanques, también, ¿qué está pasando? Bombardeos continuos en las últimas horas, muertos en Kiev y en sus cercanías y destrucción de varios pueblos por bombardeos de misiles y drones de Rusia a Ucrania. Si usted es víctima o presencia sin su consentimiento, manoseos, roces corporales, piropos, persecución, actos de exhibición, miradas acosadoras o grabaciones de video de su cuerpo y partes íntimas, reporte a los equipos en vía de Transmilenio o llame al 123. También puede comunicarse con la línea púrpura 018 112 137. Entre todos nos cuidamos. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora.5, establecemos comunicación con Pepe Monroy. Él es un experto en materia de movilidad mexicano y está participando en la Semana de la Movilidad Sostenible en la capital de la República que se inicia el próximo lunes. Maneja la red de movilidad activa del C40 que apoya ciudades alrededor del mundo a destrabar el potencial de las bicicletas y de la movilidad peatonal. Pepe Monroy, bienvenido al Día de Noticias en emisora.5. Gracias, muchas gracias y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pepe es mexicano y ¿dónde viven? Sí, soy mexicano, estoy basado en Londres, donde trabajo, como dijiste, para el C40. ¿Qué es el C40? El C40 es una red global de ciudades, una red de alcaldes que trabaja con las ciudades y con los alcaldes directamente para elevar la ambición en acción climática. Lo que nos une es esta ambición de crear un futuro que sea resiliente al clima y buscamos trabajar con las ciudades y con los alcaldes directamente para poder elevar la acción y la ambición en este sentido. Bueno, Pepe Monroy va a participar de la Semana de la Movilidad Sostenible en Bogotá. Cuenta con una formación en planeación urbana. Pepe tiene más de una década de experiencia trabajando en consultoría, agencias gubernamentales, así como organizaciones internacionales. ¿Cómo encuentra Bogotá? Yo, la verdad, estoy muy entusiasmado de estar aquí. Creo que Bogotá está en buen camino, la verdad, por lo que veo. Siento que la ciudad tiene la ambición correcta y están tratando realmente de empujar esfuerzos de política pública que van en el sentido de priorizar la movilidad sostenible. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. A través del C40 ahorita estamos ayudando a la ciudad a crear una política pública del peatón y creo que es una de las pocas ciudades en América Latina que está pensando en este sentido, ¿no? Entonces yo sí veo a Bogotá tratando de avanzar fuertemente en esto. Creo que la alcaldesa actual está empujando todos estos esfuerzos y tratando de conectarlos también con todo lo que es transporte público, bicicletas y en general cómo esto entra dentro de un marco de planeación urbana estratégica. Yo creo que esto es algo muy importante y que puede inspirar a muchas otras ciudades de la región y del mundo. Bueno, hay que decir que Pepe Monroy, antes de unirse al C40, trabajaba en Transport for London, en donde estaba liderando la actualización de la estrategia de bicicleta para Londres y creando una visión para el ciclismo urbano en un contexto de post-pandemia en la ciudad. ¿Qué tanto contribuyó la pandemia a posicionar la bicicleta como medio de transporte?
Yo creo que bastante. Yo creo que era un esfuerzo que ya estaba desde antes, pero la pandemia lo aceleró, porque durante mucho tiempo, varios meses, la gente estuvo con esta historia de los lockdowns y en el caso de Londres, por ejemplo, nos pedían que no usáramos el transporte público, porque esto estaba reservado para lo que llamaban los key workers. Entonces, la ciudad tuvo que abrir espacios y crear más opciones para que la gente se pudiera desplazar. Y esto se hizo a través de la movilidad activa, ya sea caminando o andando en bicicleta. Yo trabajé, por ejemplo, en un proyecto en Londres para terminar con algunos enlaces estratégicos para la bicicleta dentro de la ciudad, porque la ciudad vio la pandemia realmente como una oportunidad para crecer la red de bicicletas, ¿no? Y siento que Londres no fue la única ciudad. Creo que fue esto un movimiento global y ahora las ciudades, más que nada, creo que el desafío que tienen es cómo hacer que esto sea un cambio permanente, ¿no? Que no nada más sea un asunto de pandemia, sino que sea una manera para que la gente piense diferente en la ciudad y en cómo desplazarse en la ciudad y cuáles son los beneficios que esto trae. Bueno, pero hace poco se conoció un ranking sobre las ciudades mayor congestionadas y Londres está liderando ese tema de la congestión, de los trancones y Bogotá ocupa el sexto lugar. ¿Eso de los trancones es imposible de erradicar? No, yo creo que no. Yo creo que ahí se necesita un esfuerzo de cambio cultural muy, muy grande. Y es una cuestión complicada porque es realmente convencer a la gente que se pueden desplazar de manera diferente, que el coche no es la primera opción y que hay otra manera de hacerlo. Para esto, creo que se necesita, bueno, está por un lado, una estrategia de comunicación muy importante para poder convencer a la gente que hay otra manera de hacer las cosas y que esto trae muchos beneficios en términos de salud pública, calidad del aire, reactivación económica, etcétera. Pero por otro lado, también las ciudades necesitan poner de su parte y necesitan establecer sistemas de transporte eficientes. No puede haber una cosa sin la otra, ¿no? O sea, las ciudades no le pueden decir a la gente, dejen de usar el coche sin realmente avanzar esfuerzos en transporte público y en transporte, en movilidad sostenible. Realmente son las dos partes del pastel y ciudades que tratan de hacer una sin la otra, no creo que lo logren, la verdad. Bueno, usted ha vivido en Londres, ¿correcto? Así es. Me imagino que ha vivido en Ciudad de México. Sí, yo nací y crecí en Ciudad de México, sí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas tres ciudades, dos latinoamericanas y una europea, en materia de movilidad? ¿Qué debe copiar Bogotá, Ciudad de México de Londres y viceversa? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Mire, yo le digo mi opinión. Yo siento que en Londres tienen un marco de planeación estratégica ya mucho más avanzado, ¿no? De cómo conectar la movilidad con el uso de suelo, la regeneración urbana, con una estrategia espacial y una visión espacial de cómo la ciudad va a crecer a largo plazo. Y esto es lo que siento que falta en ciudades latinoamericanas a veces, ciudades que son muy grandes, muy difíciles de manejar, de gestionar. Creo que Bogotá ya está un poco tratando de hacer las cosas mejor, pero en Ciudad de México siento que sí hay todavía muchos esfuerzos para hacer en este sentido, ¿no? Sobre todo de cómo conectar la planeación del uso de suelo y la regeneración urbana con también una inversión en transporte, ¿no? Porque en la Ciudad de México, por ejemplo, creo que la ciudad tiene una buena estrategia de tratar de densificar el centro urbano, pero simplemente se construyen torres de departamentos así un poco a lo loco, sin pensar realmente en inversión o en acompañar esto con inversión en transporte y movilidad sostenible. Y eso es algo que Londres sí hace un poco mejor, ¿no? Entonces,
siento que es algo que se podría trabajar. Ese es un punto. El otro punto que yo creo que ciudades latinoamericanas, la Ciudad de México, por ejemplo, podría también sacar, es como el marco de planeación estratégica, porque en Londres hay una agencia, la Greater London Authority, que se encarga de ver la ciudad desde una perspectiva metropolitana y hacen estrategias de planeación urbana en este sentido. En la Ciudad de México, la estructura de gobernanza, por ejemplo, porque tenemos la Ciudad de México y luego el Estado de México, y la ciudad pues no se para en los límites administrativos de la Ciudad de México, sigue. Y es un problema. Entonces creo que hace falta como una agencia de planeación metropolitana que vea a la ciudad en su totalidad. Bueno, y hay algo positivo que está pasando en materia de movilidad y es que se está imponiendo lo eléctrico, los buses eléctricos, carros eléctricos, las patinetas. Eso va a contribuir seguramente. Completamente. Yo creo que aquí lo que yo recomendaría sería pues utilizar todo el potencial que tiene esto de la movilidad eléctrica, pero también sin olvidar que solo es una parte de la solución, ¿no? Que creo que la otra parte de la solución es seguir invirtiendo en transporte público, en movilidad sostenible y seguir empujando esfuerzos para que la gente no vea el coche como la primera opción. Muy bien, ahí estaba entonces nuestro invitado, Pepe Monroy, quien maneja la red de movilidad activa del C40, que apoya ciudades alrededor del mundo a destrabar el potencial de las bicicletas y de la movilidad peatonal. La Semana de la Movilidad Sostenible tendrá lugar la próxima semana aquí en la capital de la República. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. 12:48 minutos, American Airlines acaba en la ruta Miami-San Andrés. Esta es una información que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias con Manuela Gutiérrez. Noticias que seguramente muchos, pues que les gustaba venir directamente a San Andrés, pues no lo van a poder seguir haciendo. Manuela Gutiérrez con los detalles. American Airlines anunció que entre sus planes para el 2023 contempla dejar de prestar sus servicios entre ciudades de América Latina y el Caribe. Entre las rutas que la empresa norteamericana dejará de cubrir se encuentra la que establecía la conexión entre la isla de San Andrés y Miami, Estados Unidos. Según la información que compartió la compañía, el poco flujo y demanda de pasajeros que hacen uso de los vuelos programados entre San Andrés y Miami los obligó a suspender las operaciones con su filial American Eagle. La aerolínea confirmó que a partir del 3 de mayo de 2023 serán suspendidos los vuelos a la isla colombiana. Los otros dos mercados que dejará de cubrir la compañía estadounidense son a Culiacán en México y Samaná, ubicada en la isla caribeña de República Dominicana. Entre las razones que agregó la compañía se encuentran la escasez de pilotos, pues argumenta que el poco personal ha afectado a la industria de transporte aéreo de pasajeros. Con este anuncio, los habitantes de San Andrés esperan un pronunciamiento por parte del gobierno departamental con el fin de intentar restablecer los vuelos. Gracias, Manuela. Estamos en Al Día Noticias. Información de la capital de la República. Bueno, ya se han pronunciado varias entidades y sobre todo organismos de control frente a los cambios en el trazado del metro en Bogotá. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre los graves riesgos ante posibles modificaciones al contrato del metro de Bogotá. Los cambios en el trazado por construir un tramo subterráneo podrían traer aumento en tiempos, en costo y en detrimento patrimonial, ha dicho Margarita Cabello, la Procuradora General
de la nación. Así que esta es una advertencia que se le hace al gobierno nacional y al gobierno distrital, por supuesto. En la línea del metro desde el año 2019, ya con la Procuraduría anterior, cuando se hizo la selección del concesionario, y desde que entramos hemos estado muy atentos a la forma en que se ha venido ejecutando el proyecto. Ante la propuesta nueva de modificaciones en la construcción, solicitamos a través de nuestra delegada, ahora el martes 24 de enero, información y alertamos, seguimos nosotros pensando que hay que alertar sobre los riesgos que sí pueden existir en los cambios en el trazado del metro para construir un tramo subterráneo. ¿Por qué alertamos? Porque esas modificaciones podrían traer como consecuencia mayores plazos de ejecución, incremento de precios en diseño y construcción, y afectaciones financieras por la volatilidad del dólar, incluso también vulneraciones al principio de planeación contractual de lo que ya está definido, afectaciones en movilidad y de pronto un posible detrimento patrimonial, entre otras muchas situaciones de riesgo. Habría que mirar todo eso que nosotros estamos haciendo la alerta para saber si hay o no un detrimento patrimonial en los cambios frente a lo que ya se había contratado y se venía ejecutando en ese proyecto. Es la advertencia que hace la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por los cambios que se anuncian para el metro. También se ha pronunciado Viviana Barberena, ella es la veedora distrital. Dice que ante la posible modificación al proyecto de la primera línea del metro, la veeduría de Bogotá, como ente de control preventivo, alerta y subraya sobre los riesgos económicos, jurídicos y técnicos en los cambios del modelo contratado por la administración distrital a través de la empresa Metro de Bogotá con el consorcio chino. Así que Viviana Barberena, la veedora distrital, se sumó a la serie de llamados que se están haciendo por las implicaciones que podrían tener estos cambios del trazado en el Metro de Bogotá. Bueno, la veeduría distrital, como órgano preventivo de control, quiere hacer algunas advertencias sobre los riesgos inmensos que corre la ciudad en un proceso de revisión de lo ya pactado y contratado en la primera línea del metro. Tenemos riesgos en que se constituya un detrimento patrimonial. Ya hay muchos avances en la construcción del patio taller, en la calle 72, en el traslado de las redes, en la adquisición de los predios, en los diseños, en los estudios, en todo lo que ya se ha hecho y lo que está en el camino de hacerse. Lo segundo, nosotros tenemos unos compromisos con los organismos multilaterales que nos dieron la no objeción para el desarrollo del metro. Allí volveríamos a tener otro riesgo. Y tenemos una tasa muy volátil del dólar que nos ha afectado en muchas actividades durante todo este tiempo. Eso es un riesgo latente. Nuestra preocupación es que los recursos públicos son sagrados y por ende tenemos que protegerlos. Es Viviana Barberena, la veedora distrital de Bogotá, haciendo también la advertencia en ese sentido. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Que nadie se quede sin estudiar, está diciendo la Secretaría de Educación de Bogotá, y un nuevo plazo para solicitar cupo en los colegios oficiales de Bogotá. Las familias podrán consultar los cupos disponibles a través de educacionbogotá.edu.co y realizar solicitud a partir del 23 de enero, según explicó Carlos Reverón, el subsecretario de Educación de Bogotá. Así que cupos sí hay, ha dicho la administración distrital. En Bogotá, la educación está en primer lugar y no hay excusa para que tengamos niños por fuera del sistema educativo. Por eso este es un mensaje a todos los padres y madres de familia que por alguna razón no han logrado matricular a sus niños o niñas en el sistema educativo. Bogotá aún tiene cupos disponibles en todas las localidades y en los distintos grados. Los pueden consultar en la página web www.educacionbogotá.edu.co, en la sección Matricúlate aquí y en la subsección que tiene que ver con cupos disponibles. Allí pueden consultar localidad por localidad en qué colegio tenemos cupos disponibles y en qué grados. ¿Qué tienen que hacer los papás? Pueden hacer tres opciones. El primero,
Después de consultar los cupos disponibles, pueden acercarse directamente a las instituciones educativas distritales donde hay cupo disponible. Por favor, no se acerquen a instituciones donde ya no tenemos cupo. Segunda opción, agendar cita a través de las direcciones locales de educación. Entonces, en la misma página web de la Secretaría pueden agendar cita para que los atiendan las direcciones locales de educación. Estamos poniendo cerca de 2.500 citas disponibles para cada uno de los días y pues allí los papás pueden agendar. Muy sencillo, a través de la misma página web, si no quieren el tema de atención presencial sino de manera virtual, pueden consultar dónde hay cupo disponible y llenar el formulario que les pedimos seleccionando el colegio donde hay cupo disponible. A partir de esa información, la Secretaría en horas de la noche les asigna el respectivo cupo y les está comunicando también a los padres y madres vía correo electrónico o celular. No hay excusa en Bogotá para que tengamos niños por fuera del sistema educativo. Tenemos cupos disponibles en las distintas localidades y grados, tenemos apoyos a la permanencia escolar como el programa de alimentación escolar, los subsidios de movilidad, las rutas operando plenamente desde el día de hoy. Estamos trabajando en equipo para poner la educación en primer lugar. Es Carlos Reverón, subsecretario de Educación en Bogotá. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Margaret, feliz fin de semana. También para Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Jalvo, John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.